Desde que tenía uso de razón, Alejandro sabía que en su familia existía una clara diferencia en el trato entre él y su hermana menor, Camila. Sus padres, Rogelio y Marta, no lo disimulaban. Mientras a Alejandro le inculcaban disciplina y responsabilidad desde pequeño, a Camila la criaban con dulzura y sin exigencias. Alejandro había llegado al mundo cuando sus padres aún eran jóvenes y luchaban por salir adelante. Su crianza estuvo marcada por el sacrificio y la exigencia. Desde niño le repetían que tenía que estudiar, trabajar duro y asegurarse un buen futuro. La educación es la clave para todo, le decía su padre, mientras su madre asentía con firmeza. Con Camila, en cambio, el enfoque era distinto. Ella creció rodeada de mimos y excusas. Si no quería estudiar, no pasaba nada. Si se metía en problemas, siempre encontraban a quién culpar. Mientras Alejandro pasaba las tardes enteras estudiando y preparándose para el futuro, Camila podía hacer lo que quisiera sin ninguna presión. Cuando Alejandro cumplió 18 años, sus padres hicieron un gran esfuerzo para pagarle la universidad. Aunque él les sugirió que no gastaran todos sus ahorros y consideraran tomar un préstamo estudiantil, ellos se negaron. Rogelio le dijo que no quería que su hijo cargara con deudas desde tan joven y que pagarían con lo que habían ahorrado. Alejandro no podía hacer nada más que aceptar y prometerse a sí mismo que, en cuanto pudiera, les devolvería ese sacrificio. Después de graduarse, consiguió un trabajo en el sector tecnológico, exactamente lo que sus padres esperaban de él. Con el paso del tiempo, cada conversación con ellos giraba en torno al sacrificio que habían hecho. «Hemos dado todo por ti, no lo olvides», le repetían. Al principio, Alejandro pensaba que solo querían recordarle sus raíces, pero con el tiempo empezó a notar que aquello no era simple nostalgia, sino una forma de presión. A medida que avanzaba en su carrera, sus padres comenzaron a insistir en un nuevo tema: la casa familiar. Durante años habían vivido en un pequeño apartamento alquilado y soñaban con tener un hogar propio. Una noche, durante una cena en casa de sus padres, su padre lo miró fijamente y le dijo: «Ya hicimos nuestra parte pagándote la universidad. Ahora te toca a ti. Deberías planear comprar una casa para nosotros». El comentario cayó como un peso sobre el pecho de Alejandro. Ni siquiera llevaba un año en su trabajo, aún compartía un departamento con 2 compañeros porque no podía permitirse vivir solo, y ahora sus padres esperaban que asumiera la compra de una casa. «Papá, apenas estoy empezando mi vida. No puedo asumir un compromiso financiero tan grande». «No te estamos diciendo que la compres ahora mismo», intervino su madre con voz calmada. «Pero debes empezar a planearlo». Cada visita a casa se convertía en una conversación sobre la casa. Sus padres le recordaban que él tenía el deber de retribuirles. «No puedes ignorar lo que hicimos por ti», decían. Después de 5 años de arduo trabajo y ahorro, Alejandro finalmente cedió. Compró una casa modesta pero acogedora para sus padres en un vecindario tranquilo. Pensó que era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que ellos habían hecho por él. Durante 3 años, Alejandro pagó la hipoteca con disciplina. Incluso hacía pagos extra con la intención de liquidarla antes de tiempo. Tenía planes para su futuro, quería comprar su propia casa, viajar y, en algún momento, formar una familia. No podía cargar con esta deuda para siempre. Con la casa en su poder, sus padres dejaron de mencionarle el sacrificio de la universidad. Al contrario, se sentían orgullosos y se lo contaban a familiares y amigos. «Nuestro hijo nos compró una casa», decían con orgullo. Pero aunque parecía que la relación había mejorado, Alejandro mantenía cierta distancia. Algo en su interior le decía que aún no podía confiar del todo. No podía imaginarse lo que estaba a punto de descubrir. Habían pasado 3 años desde que Alejandro compró la casa para sus padres. Aunque seguía pagando la hipoteca, rara vez los visitaba. Su relación con ellos era cordial, pero distante. Había pasado tanto tiempo sintiéndose como una inversión en lugar de un hijo que, aunque quisiera, no podía olvidar esa sensación. Un fin de semana, después de meses sin ir a verlos, Alejandro decidió sorprenderlos con una visita. No les avisó con anticipación, quería ver sus reacciones genuinas y disfrutar de un momento en familia. Sin embargo, al llegar a la entrada de la casa, notó algo extraño. Había un auto que no reconocía estacionado en el camino. Cuando llamó a la puerta, no fue su madre quien abrió, sino Camila. Su hermana estaba en pijama, con una expresión de sorpresa en el rostro. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una sonrisa incómoda.
Podría preguntarte lo mismo, respondió Alejandro con una leve risa, sin entender aún lo que pasaba. Entró a la casa esperando ver a sus padres, pero Camila se sentó en el sofá con la naturalidad de alguien que vivía ahí. ¿Dónde están mamá y papá?, preguntó. Camila se encogió de hombros y respondió con indiferencia. Se mudaron. El estómago de Alejandro se hundió. ¿Cómo que se mudaron? Esta es su casa. Bueno. En realidad, me la regalaron, respondió ella, como si no fuera gran cosa. Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. ¿Qué? Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. ¿Te dieron la casa? ¿La casa que yo compré? Camila suspiró y se recostó en el sofá. Sí, dijeron que la necesitaba más. Estoy planeando tener un bebé y pensaron que yo debía tener la casa. Alejandro sintió un torbellino de emociones. Sin decir una palabra más, salió de la casa y se dirigió directamente al nuevo apartamento de sus padres. Cuando su madre abrió la puerta, sonrió con dulzura. Cariño, qué sorpresa verte. Pero Alejandro no estaba de humor para amabilidades. ¿Qué diablos está pasando? Camila me acaba de decir que le dieron la casa. La casa que compré. La casa que he estado pagando. La sonrisa de su madre no desapareció. Tranquilo, cariño, entra. No pensamos que te molestaría. Alejandro cruzó el umbral sin quitar la vista de su madre. ¿No pensaron que me molestaría? Su voz se quebró por la incredulidad. Regalaron la casa que compré sin siquiera decírmelo. Marta suspiró como si él estuviera exagerando. Mira, sabemos que te está yendo bien. No pensamos que te importaría. Camila va a tener un bebé. ¿Quieres que tu sobrino crezca en una casa rentada? Ahora tienen un hogar estable. Alejandro apretó los puños. No me importa dónde nazca mi sobrino. Eso es problema de Camila y su esposo. En ese momento, su padre salió de la habitación. ¿De qué es todo este escándalo? ¿Por qué le regalaron la casa a Camila?, preguntó Alejandro directamente. Rogelio lo miró con dureza. Porque ella lo necesita más que tú. No tuvimos que pagar su universidad como hicimos contigo. Es justo que tenga esta casa. Alejandro no podía creer lo que escuchaba. ¿No pagaron su universidad porque nunca fue a la universidad? ¿Recuerdan que dejó la escuela? Pero sus padres se negaron a aceptar su error. Tú eres exitoso. Puedes comprarte otra casa, dijo su padre con seguridad. Alejandro sintió que todo se derrumbaba a su alrededor. Salió del apartamento sin decir una palabra más y se marchó. Pero esto no había terminado. Al día siguiente, decidió averiguar cuánto le quedaba por pagar de la hipoteca. Si ya no era su casa, no tenía sentido seguir pagándola. Lo que descubrió en el banco fue aún peor que la traición de sus padres. Alejandro apenas había dormido esa noche. La rabia y la confusión lo mantenían despierto, preguntándose una y otra vez cómo sus padres pudieron hacerle algo así. Pero lo que más le atormentaba era la sensación de haber sido un simple instrumento para ellos. Al amanecer, tomó una decisión: dejaría de pagar la hipoteca. Después de todo, la casa ya no era para sus padres, sino para Camila. No tenía sentido seguir cargando con una deuda que no le correspondía. Pero antes, quería asegurarse de cuánto quedaba por pagar. Esa mañana, le envió un mensaje a su padre. Quiero ir al banco a revisar el saldo de la hipoteca. ¿Puedes acompañarme? Su padre tardó en responder, pero finalmente accedió. Más tarde, en el banco, el gerente los recibió y revisó los registros de la hipoteca. Aquí está el saldo pendiente, dijo, deslizando un documento sobre el escritorio. Alejandro miró la cifra y frunció el ceño. Algo no cuadraba. Según sus cálculos, ya debía haber reducido significativamente la deuda con los pagos extra que había estado enviando. Debe haber un error, dijo Alejandro. Yo he estado pagando más del monto mensual. El gerente revisó los registros y negó con la cabeza. No, los depósitos mensuales han sido constantes y solo reflejan la cantidad mínima requerida. Alejandro sintió un escalofrío. Eso no es posible. Yo he enviado más dinero cada mes. Sacó su teléfono y abrió el historial de transacciones, mostrando las cantidades exactas que había transferido a la cuenta de su padre. El gerente se quedó en silencio por un momento antes de decir: Bueno, según nuestros registros, solo se ha depositado la cantidad estándar.
Alejandro giró lentamente la cabeza hacia su padre. Papá, ¿dónde está el dinero extra que te enviaba? Rogelio desvió la mirada y se removió incómodo en su asiento. Mira, hijo. Las cosas no son tan simples. Alejandro sintió cómo la rabia hervía dentro de él. ¿Dónde está el dinero? Repitió, esta vez con voz más firme. Su padre suspiró y finalmente respondió. Lo usamos para pagar nuestro alquiler. El mundo de Alejandro se detuvo. ¿Qué? Pensé que el dinero extra era para ayudarnos con nuestros gastos, dijo Rogelio, encogiéndose de hombros como si fuera lo más normal del mundo. Después de todo, nos compraste la casa. Pensé que no te importaría. Alejandro apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. El dinero era para pagar la hipoteca antes de tiempo. Para eso te lo enviaba. Pero la hipoteca se ha estado pagando puntualmente, dijo su padre con indiferencia. No veo cuál es el problema. Alejandro sintió náuseas. Había vivido con lo mínimo durante años, sacrificando lujos y ahorrando cada centavo extra para asegurarse de que la casa estuviera pagada lo antes posible. Y su padre, sin decirle nada, había estado desviando el dinero para su propio beneficio. Se levantó de golpe. No puedo creer esto. Me obligaron a comprarles una casa, la regalaron sin decírmelo y además se quedaron con mi dinero extra. Su padre lo miró con dureza. No te atrevas a levantarme la voz. Nosotros pagamos tu educación. Te hicimos quien eres. Alejandro soltó una carcajada amarga. Ya les he devuelto con creces lo que invirtieron en mí. No les debo nada. Tomó su teléfono y bloqueó el número de su padre ahí mismo, frente a él. Luego se giró hacia el gerente. Voy a dejar de pagar la hipoteca. No pienso seguir con esto. Y sin esperar respuesta, salió del banco con pasos firmes, sintiendo que por primera vez en años tomaba el control de su vida. Pero esto era solo el comienzo del caos que vendría después. Alejandro pasó el resto del día en un estado de furia contenida. Había decidido que no enviaría ni un centavo más para la hipoteca. No le debía nada a sus padres y mucho menos a Camila. El primer día del mes siguiente, su teléfono sonó insistentemente con llamadas de números desconocidos. No hacía falta ser un genio para saber quién estaba detrás. Ignoró cada llamada, pero entonces alguien tocó a su puerta. Al abrir, se encontró con su padre. Alejandro, tenemos que hablar. Su expresión no era de arrepentimiento ni de vergüenza, sino de pura irritación. Como si él fuera el que estaba siendo irracional. No tenemos nada de qué hablar, respondió Alejandro con frialdad. ¿Cómo que no? Dejaste de pagar la hipoteca. Alejandro cruzó los brazos. La casa ya no es de ustedes. Se la regalaron a Camila. Que ella pague. No seas egoísta. Sabes que ella no puede pagarlo. Alejandro soltó una carcajada incrédula. Entonces, ¿para qué le dieron la casa? Su padre frunció el ceño. Nos debes. Te pagamos la universidad, te hicimos quien eres. Alejandro sintió que la ira volvía a crecer dentro de él, pero esta vez la controló. ¿Cuánto crees que gastaste en mi universidad? Eso no importa. 40.000. ¿Sabes cuánto he pagado en la hipoteca? 52.000. Así que ya les he devuelto su dinero. Y con intereses. Su padre abrió la boca para responder, pero Alejandro no le dio oportunidad. No les debo nada. Me trataron como una inversión y esperaban exprimir cada centavo posible. Pero se acabó. No pagaré ni $1 más. Antes de que su padre pudiera reaccionar, Alejandro cerró la puerta en su cara y se alejó sin mirar atrás. Esa misma noche, su madre y Camila comenzaron a bombardearlo con mensajes. Mamá, hijo, por favor, no hagas esto. ¿Cómo puedes dejarnos en esta situación? Camila, eres un egoísta. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu familia? Estoy esperando un bebé. ¿Acaso no te importa? Alejandro leyó cada mensaje con calma. Luego, uno por uno, bloqueó sus números. Por primera vez en su vida, sintió una sensación de paz absoluta. El tiempo pasó y, como él lo había previsto, la casa terminó en subasta. Camila y su esposo tuvieron que mudarse con los suegros porque no podían pagar la hipoteca. Sus padres, tras perder el dinero de la casa, finalmente despertaron a la realidad. Y Alejandro, mientras tanto, comenzó a planear su futuro.
Pero la historia aún no había terminado. Porque su padre estaba a punto de volver a buscarlo con una nueva exigencia. Alejandro pensó que, después de la subasta de la casa, todo habría terminado. Pero se equivocaba. Un día, al regresar del trabajo, encontró una figura familiar esperándolo en la entrada de su edificio. Su padre. Rogelio tenía una expresión seria, pero no de arrepentimiento. Había viajado hasta allí solo por una razón: exigirle más. Hijo, tenemos que hablar. Alejandro ni siquiera se molestó en invitarlo a pasar. Dime lo que tengas que decir y lárgate. Su padre suspiró con dramatismo. Sabes que perdimos la casa. Pero tu madre y yo no podemos seguir alquilando. Necesitamos que nos compres otra. Alejandro soltó una carcajada amarga. ¿Otra casa? Es lo justo, insistió Rogelio. Nosotros hicimos sacrificios por ti. Te dimos lo mejor que pudimos. Es tu deber ayudarnos. Alejandro sintió una rabia fría recorrer su cuerpo. Como hicieron con la otra casa. Para después regalársela a Camila. Su padre frunció el ceño. Ya aprendimos de nuestro error. Esta casa será solo para nosotros. No, respondió Alejandro con firmeza. No van a manipularme otra vez. Escúchame, hijo. No, tú escúchame, interrumpió Alejandro. Perdieron su oportunidad. Ya no soy su cuenta bancaria personal. Si quieren una casa, pídanle a Camila que se las compre. Su padre apretó los dientes. No puede. Apenas están sobreviviendo. Entonces será mejor que ustedes aprendan a hacer lo mismo. Rogelio lo miró fijamente, esperando que Alejandro cediera. Pero esta vez, no funcionaría. No voy a comprarte otra casa. Ni ahora ni nunca, dijo Alejandro con voz dura. Ya no hay nada más que hablar. Sin más, giró sobre sus talones y entró en su edificio, dejando atrás a su padre, quien por primera vez en su vida no tenía control sobre él. Los meses pasaron. Alejandro siguió con su vida, sin contacto con su familia. Finalmente, después de años de sacrificio y ahorro, pudo comprar su propia casa. Un hogar solo para él. No le contó a nadie. Ni a su familia ni a conocidos que pudieran llevarles la noticia. Aprendió la lección: algunos secretos es mejor guardarlos. Ahora, por primera vez en su vida, estaba realmente libre. Libre de manipulaciones. Libre de chantajes. Libre de la obligación de cargar con los errores de los demás. Por primera vez, Alejandro vivía para sí mismo. Y no se arrepentía de nada.